los resultados a los que veremos más adelante hemos podido avanzar. Sigamos. El principal entonces interés de los legisladores de la comisión en relación a lo que es materia de conocimiento de la comisión es la LOES y la LOEI, Educación Intercultural. Estas dos leyes que son nobles leyes en definitiva, pero que en el paso y el transcurso de este tiempo hemos podido sentir la voz de la ciudadanía, de los actores especialmente, y por eso la propuesta es poner como meta la evaluación de estas leyes, lo que nos conlleva necesariamente a entender que estamos abiertos a una reforma. 23 proyectos de reforma a la LOES, recogidos en su mayor parte desde la administración anterior. Proyectos de ley que estaban en la comisión, en el TAL, y que fueron asumidos por esta nueva gestión de asamblea y por tanto también de comisión. 4 proyectos de reforma a la LOEI y un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Cultura. Esos son los proyectos presentados. Sigamos. Los problemas que se pretende resolver a través de la reforma en el caso de la LOES. Teníamos que empezar coincidiendo en cuáles son nuestros problemas. El primero, el acceso a la educación superior y el mecanismo de nivelación y de evaluación. El primer problema o la primera, diría yo, alerta sobre las cuales teníamos que asumir el debate, la discusión, la construcción de esta reforma. La eficiencia en la regulación del sistema. Muchos actores dijeron el país vive una hiperregulación en la educación. Teníamos que abordarlo para saber, identificar el problema respecto de esta hiperregulación, y lo que nos planteamos es precisamente eficiencia en la regulación del sistema. No es menos cierto que se evidenciaron conflictos en la institucionalidad pública en los organismos del sistema. Hay que identificar cuál es la problemática, porque no solamente de los organismos hacia adentro, sino organismos creados para la gente, para los estudiantes, para las instituciones educativas del sistema. Y obviamente enfrentar los nuevos retos que la sociedad ecuatoriana nos exige frente a algo que nos parece muy necesario decirlo, y es la falta de oferta del sistema educativo frente a una demanda creciente, a una ampliación de la educación secundaria y por lo tanto al ejercicio del derecho de la educación gratuita hasta el tercer nivel. En estas circunstancias hay otros problemas también que demandan de evaluación y las soluciones normativas, y es respecto a tener una lectura, una relectura del gobierno en las universidades, de lo que significa la autonomía responsable, la formación técnica y tecnológica en el país, cuál es, dónde está, qué hay que hacer, la tipología de las universidades y también sobre el modelo de categorización de esas universidades, la aplicación de principios de pertinencia, de inclusión y de interculturalidad, en donde muchos actores, especialmente al interno de la comisión, han demandado, y en eso la voz ha sido Pedro Curuchín, en el sentido, ¿no es cierto?, de que demos respuestas también a la inclusión y a la interculturalidad en el sistema de educación superior. Sigamos. Sigamos, por favor. Para ello, entonces, hay ejes de desarrollo de esta propuesta normativa: la autonomía responsable y la calidad, el tema presente, el fortalecimiento del sistema de nivelación y admisión, la tipología de las instituciones de educación superior, la titularidad de cátedra, el grado académico y niveles de gestión, la creación de un subsistema de educación superior técnica y tecnológica, mecanismos de intervención en instituciones de educación superior,
y la depuración de la normativa vigente. Esos fueron los ejes que nos hemos planteado y en los que se ha venido trabajando, consensuando, para al final anunciarles a ustedes un resultado que nos debe alentar a todos el ánimo y levantar el ánimo. Los temas objeto de tratamiento entonces en la propuesta de reforma de la LOES: un sistema de acceso a la nivelación con incremento de matrícula, pero fundamentalmente incluyendo, incorporando, ¿no?, a los criterios, especialmente de que lo que significa limitarse al número de un cupo o al resultado de los exámenes, incluyendo también principios de mayores oportunidades o de considerar inclusive las desigualdades que aún persisten en el contexto educativo. El incremento de la oferta educativa a través de ampliar las capacidades institucionales para receptar mayor cantidad de estudiantes. La oferta educativa tiene que fundamentarse precisamente en reconocer que existe una limitada capacidad institucional para acoger esa demanda que crece año tras año. El fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica como una alternativa también para responder a esa demanda. Y obviamente, en todas estas reformas, la coincidencia de todas y todos los sectores, de los actores, y especialmente de quienes integramos esta mesa. No dejar o estar siempre de la mano y no dejar a un lado la calidad para la excelencia en el tema educativo. Se ha puesto énfasis en el proceso de aseguramiento de la calidad, sobre el tema del proceso de evaluación y acreditación de las instituciones, programas y carreras, bajo criterios mucho más aproximados a la realidad institucional y contextual, y la revisión del modelo de categorización, que podemos decir existe un amplio consenso, ¿no?, respecto de que esa categorización no debe contemplarse en la ley, pero obviamente debe ser reemplazada por un sistema de acreditación y de certificación de calidad superior. Un sistema que incluya una evaluación interna y una evaluación externa. Una evaluación básica general para todas las instituciones del sistema, pero también una autoevaluación. Y obviamente, no podría ser de otra manera, una certificación de la calidad superior, que implica que asuma cada una de las IES ese reto. Garantías para la universidad particular. Esto no quiere decir que vamos a inventarnos esas garantías. Las garantías están dadas en preceptos y principios constitucionales, y hoy lo que se pretende es fortalecer precisamente esas garantías y principios constitucionales a través de una autonomía responsable, incorporando esta propuesta que desde las universidades particulares, cofinanciadas y también las que se rigen por sus propios inclusive recursos, tienen que ser reconocidas por el sistema. Me refiero a reconocer sus objetivos misionales, ¿no?, que están fundamentados en esos principios fundacionales de cada una de las universidades. Entonces, no sé, estos son los grandes acuerdos y los grandes temas, primero, sobre los cuales estamos llegando ya a conclusiones importantes, que va a ser la nueva ley de educación superior que regirá a todo el sistema. Sigamos. Obviamente hay otros elementos que tienen que ver más ya con la articulación de las competencias, ¿no es cierto?, de cada uno de los organismos de este sistema, la necesidad de fortalecer la coordinación de esos organismos en función de mejorar inclusive la calidad de sus servicios y de sus competencias de regulación, de evaluación, de aseguramiento
de la calidad, de la atención, de la distribución de recursos, de una serie de competencias que la propia ley establece. Y por eso no se ha dejado de observar también la necesaria coordinación del sistema de educación general con el sistema de educación superior. Se nos ha preguntado qué tipo de bachiller necesita el sistema de educación superior. Y obviamente no podemos simplemente proveer de bachilleres sin tener el diálogo necesario, los acuerdos necesarios, pero fundamentalmente la planificación, ¿no? Necesaria para que esta integralidad tenga resultados también en el acceso, en el derecho a la educación de nuestros jóvenes. El financiamiento y prohibición de lucro en las IES no es nuevo. No es nuevo. La educación es un derecho y eso tiene que estar garantizado por los actores, tanto públicos como privados. Sin embargo, ¿no es cierto?, hay evidencias necesarias que tienen que ser asumidas en la normativa, y es respecto a los límites que va teniendo, por ejemplo, en el caso del nivel público, la ley del PUPEB. El exigir a las instituciones educativas más cupos implica también tener más recursos, ¿no? Leyes, o sea, que pueden tener o haber llegado a su techo, y es necesario, de manera, diría yo, con una corresponsabilidad, sentarnos a discutir cuáles van a ser los mecanismos que nos permitan este año próximo, el próximo que viene, dar la sustentabilidad y sostenibilidad financiera al sistema público, y obviamente también transparentar y evidenciar ese fortalecimiento de los ingresos de las instituciones particulares, toda vez y cuando estas también están contribuyendo a dar respuesta a las limitaciones del sistema en cuanto a cupos y en cuanto a opciones, inclusive a nivel académico. En esas circunstancias se ha propuesto el buscar a través de la norma y a través de estos talleres de trabajo, de este diálogo necesario a todo nivel, el que vayamos proponiendo algunas alternativas. El tema de la intervención de las universidades referente a las competencias de los organismos de control del sistema ha sido demandado desde la ciudadanía, desde los actores. O sea, tenemos evidencias de lo que ha significado la intervención en universidades. Por lo tanto, necesitamos fortalecer para que la adopción de esas medidas, o sea, de intervención, no genere caos, crisis, inestabilidad, pero fundamentalmente violación a los derechos de los estudiantes. Estamos frente a violaciones flagrantes del derecho a los estudiantes, a nombre especialmente de lo que significa procesos de intervención y diría yo, al amparo de la autonomía, sin responsabilidad, o sea, realmente trabas que impiden que los estudiantes ejerzan ese derecho y sean los principales perjudicados. Entonces necesitamos realmente evaluar, y se ha propuesto ya adopción de medidas que garanticen este cabal cumplimiento de objetivos institucionales. La intervención de las universidades debe estar claramente establecida para que no haya dos cabezas disputándose los rectorados y disputándose inclusive competencias en esas funciones. Por lo tanto, tienen que estar claramente establecidos los criterios de intervención y quiénes dirigen o quienes con la capacidad de tomar decisiones en el proceso mismo de intervención. Rendición de cuentas de esos procesos de intervención a todo nivel, a nivel financiero, a nivel administrativo, frente a los estudiantes. Hay propuestas, esta semana hemos recibido a los estudiantes, a los dirigentes estudiantiles a nivel de las universidades públicas, de las universidades particulares, de las financiadas, de las cofinanciadas, ¿no? Y obviamente damos cuenta, o sea, del nivel de madurez inclusive de un movimiento estudiantil que quiere aportar
a la consolidación institucional de las universidades bajo estos principios. Por lo tanto, también, o sea, a tomar en cuenta esos criterios. El fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica, vemos que la estructuración de un subsistema bajo un sistema de educación superior de tercer nivel que permita la permeabilidad, inclusive con reglas claras, entendiendo lo que es las universidades y lo que es las universidades y su misión, ¿no es cierto?, de investigación, y lo que significa la educación técnica y tecnológica, ¿no es cierto?, la formación, pero al mismo tiempo permitiendo la continuidad de esa formación técnica y tecnológica, que nos permita una valoración social, económica, pero también, ¿no es cierto?, en función de su formación. Entonces, en esas circunstancias, yo creo que las universidades tenemos que también permitir o garantizar que asuman esa responsabilidad de la formación técnica y tecnológica. Todos estos temas están dentro de lo que son las grandes expectativas, pero también las grandes propuestas para que a través de la normativa sean una realidad. Y finalmente, podemos decir finalmente, para las formas de cómo hemos trabajado, talleres que la mayoría de ustedes han participado, jornadas de socialización en territorio, los proyectos, los actores comprometidos, digamos. Hay instituciones involucradas, obviamente se ha dicho, todos los identificamos, lo que es el CES, el CEACES, el CENACID, las organizaciones estudiantiles, la asamblea universitaria, tenemos actores, instituciones públicas y privadas que se correlacionan con el tema de la educación, han estado acá y obviamente eso ha sido el proceso de involucramiento y de la participación ciudadana. Sigamos. Hasta aquí podríamos decir de que no hay tema que no se ha señalado, se ha tocado por más divergencias y diferencias que se haya tenido. Eso ha permitido tener ya algunas conclusiones, tener un articulado que ha sido revisado y que al momento ha sido identificado los puntos de disenso. Esos puntos de disenso obviamente nos corresponde reconocer que hay una decisión política final y que son todos los integrantes de esta comisión. En estas últimas semanas contamos ya con, diría yo, con el proyecto definitivo de la LOES, en donde están identificadas esas discrepancias, pero también están propuestos articulados de consenso. Yo creo que hasta el día de mañana se socializará ese proyecto de reformas en donde se incluyen las iniciativas de los legisladores que han sido calificadas por el CAL, que se ha establecido una matriz, que se han identificado sus aportes, se incluyen los disensos y se incluye artículos alternativos de consenso. Si eso podemos tratarlo en 2 sesiones de la comisión, podríamos decir que el próximo mes tendremos proyecto a debate. Permítanos entonces que encontremos en este lapso de tiempo esos consensos en la mesa y podamos inclusive participar al resto de actores del sistema para que en el transcurso del debate también no se cierren las posibilidades de llegar a acuerdos hasta el último momento. Hasta ahí respecto a la LOES. Finalmente, la LOEI es igual de prioridad. A lo mejor no le hemos dado el tiempo que requiere, pero son los temas pendientes. Existe un proyecto de ley especialmente presentado por la red de maestros, por el magisterio a nivel nacional, que recoge aspectos fundamentales. Sin embargo, hay 4 proyectos también recibidos, unificados y tratados, y que se tendrá que profundizarse. Sigamos, por favor. Solamente quiero indicar de que las instituciones involucradas, especialmente en la propuesta de la LOEI,
son organizaciones gremiales, sociales, el propio Ministerio de Educación, el INEVAL, ¿no? Una serie de organizaciones que han pedido comisión general, pero que hace falta realmente, diría yo, intensificar los objetivos de reforma de la ley. Sin embargo, nosotros podemos anunciarlos ya algunos para que la ciudadanía se interese y también podamos entrar a un debate. Sigamos, por favor. En el aspecto de la LOEI hay dos cosas que nos parece fundamental tratar, y es el tema de la evaluación de los estudiantes al final del bachillerato. Es un tema fundamental. Segundo, nos preocupa el hecho cierto de que hay un debate público que ha llevado inclusive a hacer pregunta de la consulta popular respecto a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo frente al tema de violencia sexual, y eso es un tema que tiene que incorporarse a la ley, y obviamente también demandas respecto de lo que es el nuevo escalafón del magisterio. Estos tres, a grosso modo, son, sin dejar de señalarlo, por ejemplo, la necesidad de evaluar también el sistema de educación intercultural bilingüe, ¿no? ¿Qué dice la ley o cómo podemos mejorar estos aspectos que desde la ciudadanía hay voces, nos han planteado y hay demandas? Esta será la oportunidad, por lo tanto, de dar cuenta de la reforma a esta ley. Ustedes conocen, la LOES va a segundo y definitivo debate. La LOEI será una reforma que iniciemos presentando para primer debate, por lo tanto habrá el tiempo necesario para la discusión. Hasta aquí yo creo que he hablado mucho. Más bien, muchísimas gracias. Hay un video que un poco resume y visualmente podemos mirar la gestión de la comisión, y luego abrimos la participación de ustedes, los asambleístas, de la ciudadanía, para concluir. Cuando un joven termina el bachillerato, lo que necesita es tener múltiples oportunidades para continuar sus estudios que estén asociadas a lo que son sus vocaciones, a lo que él siente que debe hacer en su vida para realizarse. Y lo que hace la reforma es clarificar lo que debe ser el proceso de nivelación y admisión. La Constitución manda a que el ingreso a la universidad se haga a través de un sistema de nivelación y admisión. En los últimos años lo que hemos visto es algunos desajustes en ese sistema. No hubiera sido posible hablar de reforma si es que hace 7 años no hubiera existido la decisión política de contar con una nueva ley y también de contar con una nueva política pública para la educación en el país. Que no vamos a suspender. Sin duda, tenemos criterios todos distintos, pero la universidad es universalización de criterios. En la academia debe primar la libertad de pensamiento. No puede ser distinto en la Comisión de Educación. Hemos llegado a consensos, hemos llegado a puntos en común. Esto en beneficio de los jóvenes, de los estudiantes de nuestro país. Hemos hecho trabajo de territorio, nos hemos unido con los representantes tanto del sector público como del sector privado. Creo que siempre el diálogo puede ampliar ese nivel de conocimiento de la realidad, pero ante todo, de la corresponsabilidad de los actores. No solamente por una ley se puede cambiar la educación o se debe dar las respuestas. Se necesita también de compromiso, de corresponsabilidad, de voluntad política. Yo creo que una de las medidas importantes son las visitas itinerantes. Depende de nosotros recibir una reconocimiento
a las diferentes delegaciones que tienen propuestas para reformar la ley, creo que fue importante para nosotros visitarlos. Nuestra comisión ha tenido diálogos muy importantes con la academia, con las autoridades de la Universidad del Chimborazo, el Liquen. Hemos ido a la Universidad de Milagro, hemos estado con la Universidad del Arte, hemos estado en Manaví, hemos llegado hasta diálogos con colegios técnicos y tecnológicos. Y también se escuchó a diferente población de las provincias y ese proceso le permitió alimentar en los articulados del proyecto de ley. Entonces, esa es la parte que yo veo. Sí que hay un trabajo importante, pero pudimos haberlo hecho. Era necesario dar importancia a la tecnificación y a la educación tecnológica para tener mano de obra calificada, una opción que da inmediatamente el empleo, el trabajo. Me siento muy satisfecho porque esto permite que otros países tengan mejores estudiantes de calidad. Continuamos, secretario. Señora Presidenta, con su permiso y autorización procedemos a dar lectura al oficio 151 PCS-CITAN 2018, suscrito por el asambleísta Augusto Espinosa Andrade, presidente de la Comisión de Educación. Señor doctor José Ricardo Serrano Salgado, presidente de la Asamblea Nacional en su despacho. Señora doctora Silvia Salgado, vicepresidenta de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en ejercicio de la presidencia. Señoras y señores asambleístas, miembros de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología, ciudadanos e invitados al evento de rendición de cuentas. Asambleísta Augusto Espinosa Andrade, asambleísta nacional, en mi calidad de presidente de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología, dentro del evento de rendición de cuentas señalado para el miércoles 28 de febrero de 2018, me permito dirigirme a ustedes para, en ausencia temporal por razones personales impostergables, sumarme a la imperiosa necesidad de hacer la rendición de cuentas a la ciudadanía y actores sociales de la labor realizada por la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología, bajo la presidencia de quien escribe estas líneas. Como es de conocimiento público, las temáticas fundamentales que han sido las directrices de discusión de esta comisión durante el periodo mayo 2017, febrero de 2018, han sido las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, hoy en trámite para su segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, y la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe, LOEI, en trámite para su primer debate. Es de conocimiento público la serie de actividades realizadas para la construcción participativa de estas importantes reformas, en las que hemos contado con la voz y posición de distintos actores de la educación general y de la educación superior. Estos sin duda se convirtieron en espacios dinámicos y propositivos para que con franqueza, altura y profundidad todos podamos aportar en el desarrollo de cuerpos normativos de trascendencia estratégica para nuestro país. Por ello es que esta rendición de cuentas debe ser también un momento de reconocimiento de esa voluntad de los distintos actores para edificar un nuevo momento para la educación general y la educación superior. Para ellos mi reconocimiento y mi agradecimiento por su decidida participación. A los compañeros asambleístas que son parte de la CICIP, mi reconocimiento por su participación en estos primeros meses de trabajo. Es necesario recordar todos que un tema que nos llama a la unidad, a la posición política responsable en pluralidad, el abandono de prácticas sectarias o demagógicas, es la educación. Sobre esta base podremos definirnos como pueblo, como patria y como proyecto histórico en la humanidad. Sin otro particular, me suscribo de usted atentamente, Augusto Espinosa Andrade, asambleísta nacional, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología. Hasta ahí, señora Presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto, por favor. Corresponde como siguiente punto, señora Presidenta, la apertura del Foro Ciudadano, las opiniones de la ciudadanía en general. Tienen la palabra. Nos ayuda a identificar. Solo como un punto previo a las personas que vayan a intervenir, que se identifiquen para efectos de registro de este evento. Muchas gracias. Muy buenos días, señores asambleístas, ciudadanía en general. Mi nombre es Jorge Piedra, yo soy presidente nacional de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador. El día de hoy nos encontramos aquí los estudiantes secundarios porque nos hemos visto en la necesidad de que después de 10 años a los estudiantes no los han escuchado.
hemos sido a las personas de las cuales nos han reprimido el momento en el que hemos expresado nuestra voz, y creemos que ahora existe un nuevo momento para que los estudiantes nos podamos expresar y sigamos en esta lucha constante por una educación nueva. La Federación de Estudiantes Secundarios, que representa más de 1 millón de estudiantes secundarios a nivel nacional, organización legalmente reconocida por el Ministerio de Educación, que defiende ya durante 53 años la educación ecuatoriana, laica, gratuita y de calidad. Nosotros queríamos expresarles a ustedes como asambleístas, que encargados de la Comisión de Educación, pues que se nos reciban nosotros a los estudiantes, que se nos escuche, porque nosotros ya presentamos una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural con la visión de cambiar esta educación tan estandarizada que nos ha hecho tanto daño a nosotros. Nosotros los estudiantes queremos ser partícipes de la educación, queremos ser quienes construyamos la educación, no queremos ser excluidos como hemos sido antes. Ahora les dejamos en manos de ustedes que nos puedan recibir a nosotros los estudiantes, a su organización natural, a los estudiantes secundarios. Gracias, Andrés. Primero vamos a, parte de Secretaría, a tener el registro para que sean convocados, informados de las sesiones y en particular un tratamiento de sus demandas. Sigamos. Buenos días a todos los asambleístas, a todos los asistentes. Mi nombre es Archer Cárdenas, pertenezco a la mesa por la reforma de la LOES, en la cual están suscritas y estoy representando ahorita a las 3 federaciones nacionales, a las politécnicas, a las particulares y a las universidades públicas, FEPE, FEUPE y FEUE. He querido tomar la palabra primero para agradecer este espacio. Creo que esto es una muestra del trabajo que ha venido haciendo la comisión, tanto con Augusto Espinosa como con Silvia Salgado, en términos de abrir las puertas a los estudiantes para mantener un diálogo permanente en función de seguir mejorando y seguir defendiendo el proceso de la educación. Nosotros hemos venido desde hace casi un año en un proceso permanente de debate con las distintas federaciones y los distintos estamentos universitarios en función de presentar una reforma a la Ley de Educación Superior, la cual ya presentamos aproximadamente 15 meses en el pleno de la comisión. Actualmente hemos venido en una serie de reuniones con los asambleístas, todavía no nos hemos podido reunir con todos, pero esperamos en el transcurso de estas 2 semanas poder reunirnos con absolutamente todas y todos los asambleístas que conforman esta comisión en función de poder acordar algunos puntos como mencionaba Silvia. Estamos felices con algunas cosas de la reforma, pero también estamos preocupados con otras, queremos debatirlas con ustedes, queremos llegar a algunos acuerdos, queremos consensuar algunas cosas. Estamos seguros que en el debate podremos hacer ese consenso en función de los estudiantes y esperamos que podamos seguir articulando este tipo de espacios. Gracias. Gracias. Siguiente. Buenos días, señores asambleístas. Buenos días, ciudadanía en general. Para la red de maestros, realmente es una satisfacción el poder escuchar a la Comisión de Educación el trabajo realizado a nivel de educación, el trabajo que nos han permitido ser partícipes de varias reuniones de trabajo en las que hemos podido plasmar nuestro pensamiento, nuestra forma de hacer mejor calidad de educación. Felicito a la Comisión de Educación y agradezco de la misma manera el habernos abierto las puertas para poder con nuestra voz establecer ciertos lineamientos que sí representan a la calidad de educación, que sí permiten que los maestros podamos estar de mejor manera trabajando en las aulas y que de tal forma podamos sentirnos satisfechos del trabajo que vamos realizando. Esperemos que se cristalice en la aprobación a la reforma a la Ley de Educación. Esperamos que todo esto permita que la educación sea de mejor calidad, que todo esto permita que nuestros estudiantes el día de mañana puedan ser personas importantes, que aporten y que puedan ser personas que puedan apoyar a la educación, que puedan apoyar al avance del país y que puedan apoyar a que este país pueda ser un país con mucha dignidad. Muchas gracias. Gracias.
¿Quién me está ayudando? Hola, buenos días. Mi nombre es Enver Aguirre. Yo soy parte de una organización de jóvenes de izquierda que se denomina Juventud Revolucionaria del Ecuador. En el Ecuador existimos 3 millones de jóvenes y efectivamente el centro que concentra a los jóvenes del país es la educación, tanto en la educación básica, digamos, primer, segundo, tercer curso, el bachillerato y la universidad. Sin embargo, esta comisión tiene en sus manos la posibilidad de devolverle el futuro a la juventud que durante 10 años fue mellada. Hay cerca de 850.000 estudiantes que no ingresaron a la universidad en los años que les correspondía. Y sin embargo, las propuestas que se están debatiendo alrededor de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior no resuelven significativamente ese problema. Las propuestas que establecimos desde la FEWE, esa que no se alineó con el correísmo, desde la FENATUPE, desde la FENACEUPE, desde los estudiantes secundarios, que el compañero Jorge Piedra habló, recogen una propuesta que busca resolver el tema del acceso a la universidad. El problema del acceso a la universidad no se va a resolver con los 25.000 cupos que habló el secretario de la CENESID la semana anterior, porque eso va a dejar todavía a 160.000 estudiantes por cada convocatoria sin acceso a la universidad. Efectivamente, la propuesta sobre educación técnica y tecnológica debe incluir a un gran número de estudiantes. Pero en el caso del el tema del acceso a la universidad no se va a resolver, señores asambleístas, si ustedes no corrigen el bachillerato general unificado, si ustedes no garantizan el ejercicio democrático de estudiantes y docentes en la construcción de una nueva educación. Entonces, yo conmino a los asambleístas que forman parte de la Comisión Nacional de Educación a que puedan recibir en una jornada a los estudiantes que tienen propuestas alrededor de la universidad, alrededor de los estudiantes sin cupo, que son cerca de 850.000 que se han organizado alrededor de estos años, y a los estudiantes secundarios a que se escuchen sus propuestas. Si no, esta rendición de cuentas y la propuesta del OES y la propuesta del OEI se vacía de contenido democrático. Señores asambleístas, la educación es una herramienta de futuro, y es una herramienta de futuro que va a permitir a los pueblos del Ecuador llegar a niveles más altos de democracia, de participación, de desarrollo del conocimiento científico y tecnológico que lo que llegaron las generaciones precedentes. Ese no es mi cita, es el planteamiento que hicieron los estudiantes secundarios en la Convención Mundial de la Educación en UNESCO celebrada en 2015. Bajo esa condición, les invitamos a que escuchen a los estudiantes en una siguiente sesión. Ustedes definan el día y la hora. Muchas gracias. Gracias. Solamente con una aclaración. En esta comisión respetamos, como más que nadie, la pluralidad de criterios. Bienvenido sea, cada persona es responsable de sus palabras, de su concepción, de sus cifras. Pero nosotros como comisión, en cambio, tenemos que trabajar con indicadores, con parámetros, con estadísticas, con todo lo que corresponda, ¿no es cierto?, a garantizar la mayor responsabilidad en las decisiones. Entonces, sí, ¿no es cierto?, de pronto cifras respecto de 850.000 estudiantes fuera del sistema educativo, o sea, nosotros no podemos, o sea, corroborar esas cifras, pero sí sería importante, por ejemplo, hacer lo que nos plantea el compañero dirigente, un espacio con los estudiantes, inclusive para intercambiar estos datos, para buscar también formas alternativas, porque hay temas que la ley puede resolver, hemos dicho, pero hay temas estructurales de pobreza que no alcanzan las leyes como tal a resolver la pobreza, la inequidad, las brechas. Eso hemos dicho acá. Pero sin embargo, no podemos perder de vista que ese es el objetivo. Que ese es el objetivo. El acceso universal, la democratización, la justicia, eliminar la pobreza, y para eso tenemos que trabajar en estos espacios de corresponsabilidad. Entonces, tomamos la palabra, compañero, o sea, para promover ese espacio de conversación y diálogo con los estudiantes e intercambiar estas informaciones. Creo que me pidió la palabra. Sí, después dicen los asambleístas. No sé si ya se acabó. Es la nota de la ciudadanía. Es que vamos. Sí, tiene Diana la palabra. Señor presidente, cerraría el foro ciudadano y daríamos paso a las intervenciones de las con esto cerramos.
les voy a pedir que lo posible sea para si quieren interpretados. Por favor, Dayana, y luego me acuerdo. Muchas gracias, buenos días, señores y señoras asambleístas y a todos los actores del sistema de educación superior que hoy nos acompañan. A mí personalmente me complace mucho estar en esta rendición de cuentas, en este primer corte del periodo que hemos tenido como Comisión de Educación, en la que puedo resaltar realmente el diálogo que se ha mantenido dentro de la comisión, que en la posesión el presidente Lenín Moreno creo que instauró y ha llegado para quedarse. Esto nos ha permitido llegar a consensos, esto nos ha permitido escuchar las diversas voces de estudiantes, de docentes, de rectores, de todas las personas que aspiran y esperan tener una ley orgánica de educación superior que aporte con el progreso de la educación en nuestro país. Yo quisiera resaltar lo que considero lo más importante que hemos hecho hasta el momento como comisión. Dentro de ello está, por supuesto, reconocer los institutos técnicos y tecnológicos como de tercer nivel, está haberles devuelto a los jóvenes, bueno, a pesar de que todavía no se aprueba el segundo informe, dentro de la comisión, llegar a este consenso de devolverles a los jóvenes la libertad para elegir la carrera de sus sueños. Muchos decían que esto era una especie de interpretación, que los jóvenes siempre tenían, y era su voluntad, las carreras que escogieran. Sin embargo, otro punto de vista, y que viene desde ellos mismos, es que no es voluntad cuando se les obligaba, o se les obliga todavía a escoger un número de carreras alternativas con el pretexto de supresión de cupos y de gratuidad. Creo que en esto hemos llegado a este consenso, que los jóvenes deben poder escoger no solamente la universidad, la provincia, el lugar, ¿no?, que además coincida con su lugar de domicilio para que no tengan que trasladarse y movilizarse fuera de la ciudad donde residen. Otro tema que considero muy importante es, por supuesto, la defensa de la autonomía responsable, como lo ha mencionado la presidenta encargada, pero autonomía al fin. Cuando llegamos a esta comisión, cuando llegué aquí, teníamos un conocimiento de lo que pasaba en el sistema de educación superior. Por supuesto que acá se revisan las cosas a mayor profundidad. Nos dimos cuenta de que no solamente las instituciones de educación superior particulares autofinanciadas reclamaban una autonomía, obviamente por su naturaleza jurídica, sino que nos dimos cuenta por los mismos actores del sistema público y por supuesto de las cofinanciadas que también esta falta de autonomía las estaba asfixiando, estaba frenando su progreso, autonomía académica, financiera, orgánica y administrativa. En este sentido, nosotros como comisión aún nos queda mucho por hacer. Yo reconozco lo que hemos trabajado con los rectores en los talleres, han tenido grandes aportes por parte de todos los asambleístas también, pero aún nos quedan grandes retos. Hemos tenido un corto tiempo para revisar la LOES y creo que aún tenemos unas trabas de las que nos tenemos que deshacer. Considero que tenemos que deshacernos de todo aquello que frena el progreso, de todo aquello que representa una traba y un retroceso a la educación superior. Creo que, bueno, hemos topado aquí unos temas como el incremento de la oferta educativa. Y es muy importante el incremento de la oferta educativa, pero aquí también hay una incoherencia y una contradicción. Hablamos de que necesitamos incrementar la oferta educativa y sin embargo tenemos normativas que están atentando contra la existencia de algunas universidades. Universidades que podrían ofertar carreras no solamente innovadoras, sino que también amplíen esta oferta educativa de la que tanto nos quejamos por la falta de cupos en el exceso de demanda en carreras tradicionales. Debemos procurar que la normativa, que lo que estamos reformando sea de incentivo para la inversión, de incentivo para todas las personas que conforman el sistema de educación superior. Hablamos de financiamiento y de provisión de lucro de las instituciones de educación superior. La educación es un derecho irrenunciable de los ciudadanos y una obligación inexcusable del Estado. Más allá de poner trabas, más allá de que las leyes sean prohibitivas, sancionadoras, limitantes, debemos crear estas leyes que sean de incentivo. Y por supuesto, apoyar y fomentar de que los organismos de control hagan su trabajo, pero no crear nueva normativa que sea de opresión, que sea de sometimiento y que vaya en contra de la autonomía y de las libertades. Toda la normativa que nosotras construyamos debe ser respetando los derechos de libertades establecidos en la Constitución: derecho al trabajo, derecho a la libre contratación, derecho a la honra y buen nombre, derecho al progreso,
y por supuesto respetando principios como la presunción de inocencia. Hay varios temas que aún nos quedan pendientes, que están dentro de la agenda, como las reformas a la LOEI, que si bien se han presentado proyectos, como comisión no hemos ahondado aún en esta ley, y también habrá que revisar a fondo el Código de Ingenios, que considero tiene unas reformas que deberían ser derogadas precisamente por el respeto a todos estos derechos y principios que he mencionado. Para finalizar, agradecerles a todos los actores que están aquí presentes, gracias por su paciencia, gracias por comprender el trabajo complejo que tenemos en la comisión y por mi parte pues reiterar el compromiso con la educación del país. Gracias. Asambleísta Macola Naranjo tiene la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, agradeciéndoles mucho a la ciudadanía, a las compañeras, compañeros asambleístas de esta comisión, a la compañera presidenta, por un olvido que creo que fue sin intención, se me excluyó de la presentación que vi. Yo también soy miembro de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y no lo hago por mí, lo hago porque el sector al que represento se merece respeto. Yo represento a la ruralidad de mi país y al sector cultural. Estamos aquí, compañeros, para, como toda la gestión, desde que soy parte, desde el inicio de este nuevo periodo, ha sido efectivamente de puertas abiertas, sumamente inclusivo, ha sido una construcción colectiva de todo este proceso, especialmente de la LOES. La LOEI, si bien hemos adelantado trabajo en territorio, está todavía en camino para el primer debate. Así que todos ustedes y nosotros pues seremos parte de este proceso que se viene. Y yo quiero también contarles que de lo que yo recuerdo, es para dar respuesta a los jóvenes aquí presentes, de lo que yo recuerdo, primero en el tiempo en que ustedes no nacían, nosotros estudiamos en la escuela fiscal, colegio fiscal, universidad fiscal. Asistíamos con hambre a la escuela, descalzos. Y todos estos años, siquiera unas 4 décadas que yo recuerde, de abandono del Estado, especialmente a la salud, a la educación, a la infraestructura y carreteras, nos tenía como uno de los últimos países de la cola del subdesarrollo, como nos categorizan los países del primer mundo. En educación todo un olvido, una corrupción que reinaba, que yo también soy migrante. Me acuerdo que cuando estaba en Estados Unidos, un país del primer mundo, les decía yo tengo título académico y logrado con lágrimas de sangre, y decían, ah no, si es del Ecuador merece desconfianza. No, todo estaba así, no son los 10 años, son décadas de olvido. Más bien en los 10 años se trató de recomponer, de dar la vuelta, más de 4 décadas que yo tengo memoria de olvido, de desatención, de desgobierno. Ahora los niños ya no van con hambre a la escuela. Espero que no se desmantele este sistema que se ha logrado instituir. Por lo menos hay una colación, por lo menos hay para un par de zapatos, para un uniforme de las escuelas, por lo menos hay para los útiles, que era un sufrimiento para las madres. Yo les cuento por experiencia propia que en las puertas de las escuelas las madres pobres lloraban y decían, no tenemos para pagar la educación, la matrícula valía $25. Tengo 4 hijos de estudio, que estudie el varoncito, las mujercitas en la casa. Esa otra exclusión de género también la vivíamos. Eso se está perdiendo. Ahora hay la igualdad, el derecho de todas y todos los niños y adolescentes a estudiar gratuitamente hasta el 3er nivel. Pero por supuesto, en mi tiempo 2 de cada 10 bachilleres que salíamos, teníamos en nuestro plan de vida estudiar. La mayoría pobres también, sus sueños eran pobres. Se dedicaban después de medio a aprender a leer y escribir, a ayudar en el campo, a aprender algún oficio para poder sobrevivir. Ahora, 9 de cada 10 bachilleres tienen el pleno derecho, y lo están haciendo, de acceder a la educación. Pero por supuesto no hay cama para tanta gente. 40 años que yo recuerdo que no se ha construido una universidad,
que no se ha hecho un hospital, que no se ha construido una escuela. ¿Cómo solventarla? ¿Cómo dar solución inmediata? Tiene que ser un proceso. Y yo valoro mucho la labor que cumplen las universidades privadas. Y no es verdad que sean 850.000 estudiantes. Bueno, en todo caso hay que corroborar esas cifras porque aquí la CENESID estuvo presente y nos dijo que son 160.000. Pero así sea uno, tenemos que darle respuesta. Tenemos que ver que todos los bachilleres cumplan efectivamente su realización personal de estudiar, de ser algo en la vida, de realizar como personas. Así que, ayude para que tengo 4 pedidos de palabra. Agradeciéndoles mucho, vuelvo a destacar la inclusión de este proceso y a felicitar la presencia de los jóvenes. Estamos de puertas abiertas, dispuestos a escucharles. A más de las propuestas que ya han presentado, estamos invitándoles cordialmente y estaremos trabajando conjuntamente. Gracias, asambleísta Norma Zambrano, por favor. Y de ahí intervienen los asambleístas que nos están visitando, los asambleístas ciudadanos, y concluimos porque tenemos que instalar aquí mismo otra sesión. Gracias, señora presidenta, compañeros que nos respaldan hoy día en esta rendición de cuentas, compañeros y compañeras asambleístas. No es la única excluida del video, yo también, pero creo que es porque después nos van a hacer un video para las dos únicamente. Así que volumen 2, exacto. Quiero resaltar la presencia de ustedes. Realmente un acto de rendición de cuentas significa que tenemos derechos. Estos derechos que los estamos poniendo en evidencia y que nos hacen felices porque decía Manfred Max Neef, ese famoso politólogo y economista chileno ganador del Premio Nobel Alternativo de Economía, decía que la participación humana es fundamental, es como tomar agua, como la necesidad de alimentarnos, también como el respirar, el poder participar, y eso es lo que estamos haciendo aquí. Así que gracias por la participación de cada uno de ustedes, por sus ideas, las hemos tomado nota y las vamos a tomar en cuenta, obviamente, para que se cristalicen en una realidad. Y bueno, y felizmente estos proyectos de ley que hemos visto en esta mañana, los dos, el de la Ley Orgánica de Educación Superior y el de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, son dos proyectos que se han construido con la participación de todos quienes han sentido en su corazón y han tenido la voluntad de participar. Qué bueno para nosotros, porque sí queremos recordar que en otros tiempos las leyes se hacían entre notables, que a lo mejor no eran tan notables, pero que se decían notables, y hoy los notables son los ciudadanos y las ciudadanas del pueblo ecuatoriano que participan. Así que muchas gracias por cada uno de esos talleres. Aquí nos conocemos tanto porque nos hemos visto semana a semana, nos hemos visto para discutir, para analizar. Esto es lo rescatable de estos dos proyectos de ley. Falta mucho por hacer, sabemos que aún cuando vayan ya al pleno va a haber nuevos aportes y bienvenidos. Nosotros no estamos trabajando para sentirnos solamente bien nosotros, sino para que el pueblo ecuatoriano se sienta feliz de haber sido tomado en cuenta y de tener una ley que corrija todos los errores que hemos tenido en el pasado inmediato. Así que, estimados compañeros y compañeras, permítanme que les diga de esta manera porque me siento así muy cómoda. Es verdad que venimos de una época de hiperregulación, todas las cosas que no fueron correctas, que finalmente los resultados no nos dieron el resultado esperado, también fueron hechas con buenas intenciones, pero dice un viejo adagio que el infierno también está tachonado de buenas intenciones. Así que ahora esperamos que las intenciones sean claras, sean preclaras, y que estas intenciones nos permitan construir lo que ustedes están necesitando. Muchas gracias, señora presidenta, porque usted ha evidenciado esos talones de Aquiles que encontramos, pero también las respuestas que hemos tratado de dar. En todo caso, vamos a seguir participando en esto, vamos a seguir contando con la presencia de todos ustedes,
y para que más, muchos más y muchas más se unan. Gracias a los dos compañeros que nos visitan hoy en este programa que tenemos de Asambleístas por un Día. Muchas gracias, créannos que para nosotros también es una alegría tenerla y tenerlo aquí, y gracias a todos ustedes nuevamente. Gracias, estimada Manuel. Con la comprensión del asambleísta Cruz para que sea pedacito virtual, porque yo sé que ustedes están en el video, ¿verdad? Entonces tiene que ser un minuto, ¿verdad? Esto del video no tiene ninguna explicación, hizo el equipo. Yo también le vi aquí, ¿no? Y yo hubiera querido que salga otra foto mía, por ejemplo. No se trata de eso, ¿no? Hizo el equipo, no hay ninguna intencionalidad, querida Amapola, Nadal, me saben ustedes. Pero en todo caso, la próxima vamos a recompensar, ¿no? A ver, con la participación entonces de Israel, no sé si con un saludo, de alguna cosa, y la participación de nuestros asambleístas, clausuramos. Voy a ser muy concreto, un saludo cordial a todas las autoridades de las universidades y quienes se encuentran aquí, a los dos jóvenes que representan la educación intercultural, el bachillerato, y al presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. La conquista, vivimos en un país totalmente distinto, ¿no? Y no hay cómo negarlo, aunque uno quiera hacerlo, no hay cómo negarlo. El país es muy diferente a lo que era antes y creo que las oportunidades son mejores. Ahora, a mí me preocupa una cosa. Tenemos un sistema de acreditación de la excelencia nacional y hay ciertas universidades que están mejor que las otras, pero ¿cómo estamos internacionalmente? ¿Cómo están posicionadas nuestras universidades en los rankings internacionales? Y a mí sí me genera preocupación. Si nosotros vemos el ranking QS, que es con el cual las universidades de excelencia se basan para admitir estudiantes a sus programas de masterado, la mejor universidad ecuatoriana en el ranking latinoamericano, no mundial, latinoamericano, que está en el puesto 57. Hay universidades peruanas, universidades colombianas, nuestros países vecinos, incluso universidades venezolanas muy por encima de las universidades ecuatorianas. Entonces necesitamos empezar a mejorar en ese sentido, y creo que ustedes, señores asambleístas, tienen el deber y están en la situación necesaria para poder incrementar ese ranking, para poder mejorar. Creo que no está mal estar ahí, pero creo que tenemos mucho por hacer, y creo que también tenemos que tener en consideración estos estándares internacionales para poder hablar de excelencia. Finalmente, creo como parte de la excelencia muy importante que hayan excelentes profesores en las universidades. Lastimosamente yo y otros compañeros ex becarios hemos visto que los concursos de méritos y oposición para acceder a la docencia no están siendo lo suficientemente justos, no están siendo lo suficientemente transparentes. Yo personalmente, por ejemplo, concursé en dos. En uno de esos concursos, de una de esas universidades, fui su mejor alumno, el mejor alumno de toda la promoción en el 2012. Ni siquiera me llamaron a la entrevista. Entonces creo que es necesario que los asambleístas revisen cómo están admitiendo a los estudiantes a la docencia. Creo que es bien importante, y como les digo, creo que para ser excelentes hay que hacer mucha autocrítica, y creo que esto es una forma de hacerlo en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Francisco, por tus aportes. De hecho, producen algunas reflexiones y algunas respuestas. Ojalá podamos reunirnos inclusive con los ex becarios para dar un seguimiento. O sea, ¿qué pasa? Porque también son recursos públicos invertidos, ¿sí? Y además talento, ¿no es cierto? Hay conocimiento que tiene que ser aprovechado y obviamente valorar. Entonces podríamos hacer un ejercicio de eso. No sé si Nelly, para cerrar. Yo me llamo Nelly Esteves, también fui parte del programa de becas de excelencia y hice una maestría en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. Muchas gracias por la invitación primero, y bueno, quería empezar aplaudiendo el trabajo que está haciendo esta comisión de seguir este cambio estructural del sistema educativo a través de la oportunidad que nos dieron con las becas. Es evidente cómo nuestro sistema era totalmente deficiente si íbamos a competir con alguien del exterior. Y ahí hago hincapié a lo que dijo mi compañero, porque cómo estamos en un ranking internacional. Esto es algo que
que habría que preguntarse. También me parece muy importante todos los esfuerzos que se está haciendo en esta comisión y en este nuevo sistema educativo que se está planteando en reconocer las diversidades de todos nosotros. Y no hablo diversidades solo de manera racial, sino de todo, de estrato social, del tipo de actor que somos en el campo educativo. Me parece muy importante que se está haciendo este esfuerzo por ser corresponsable las instituciones públicas, privadas, también la gente de los proyectos emblemáticos y la gente aquí en la asamblea, y también la participación civil y ciudadana, porque también como becaria soy parte de algún colectivo, veo que también mucha de la gente que estudió afuera ya está planteando todos estos proyectos que son incluso de participación ciudadana nada más, que creo que es muy importante para soportar todos estos procesos que se están haciendo ahora a nivel de política pública, para también hacer todos los ajustes meritorios. Además de eso, querría hacer hincapié también a los esfuerzos para mantener este proceso. Es muy importante que no se acabe con todo lo que ya se ha hecho hasta ahora, por ejemplo, el programa de becas, también con todo lo que se está haciendo como evaluaciones para ingresar a la universidad y todo esto. Obviamente en la diversidad que tenemos es importante que se tome en cuenta todos los casos y hacer los ajustes pertinentes, más no bajar la calidad de lo que esperamos, no ir a una meta diferente, porque la meta principal debería ser de verdad insertarnos en el ranking mundial como un lugar donde podemos producir conocimiento y tecnología y cambiar la matriz productiva del país, que creo que es lo más importante. Y finalmente, quería también, pensando en muchas de las cosas que se han tocado aquí, que deberíamos apuntar a tener no solo un rendimiento en indicadores, sino de verdad pensarnos cómo todos estos, o sea, crear modelos que sean ajustables a nosotros, porque a veces en estadísticas y en rankings es complejo porque nosotros venimos de un contexto diferente. Muchísimas gracias. Solamente por información, el compromiso de la mesa es justamente fortalecer el sistema de becas. No hay cuidado, yo veo que se están advirtiendo algunos riesgos. Los únicos riesgos es los recursos que tiene el Estado, o sea, para incrementar las becas. Pero aquí voluntad política y prioridad para las becas, ¿no? En la ley vamos a reforzar el sistema de becas, ustedes, tanto a nivel de las universidades públicas como de las particulares. Yo le voy a pedir entonces al asambleísta Jimmy Candel y a Pedro Cuchumbi que hagan la entrega de los diplomas, la certificación a nuestros asambleístas. Y le voy a pedir a la compañera Teresita Benavides que sea la encargada de clausurar esta sesión, porque ella es molavita y tiene un estilo muy particular. Entonces, por favor, los diplomas para los compañeros, y con eso entiendo que hemos participado todos. Gracias, Rómulo, también por su colaboración. Y Rafael, que nos tomamos una foto conjunta. Por favor, entonces, Teresita. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero exteriorizar a cada uno de ustedes que la sutileza del legislador está a flor de piel, que tiene un profundo sentimiento de gratitud. Sabemos que la amistad nos fortalece, sentimos que el agua calma la sed, sabemos que las flores alegran el alma, pero mucho más nos alientan ustedes, los estudiantes, los docentes, las autoridades académicas, cada uno de los miembros de nuestra comisión. Estamos listos y en el derecho de hacer realidad la plenitud de las aspiraciones de los estudiantes, de los docentes y de las autoridades académicas. Quiero agradecerles de manera muy especial la presencia de cada uno de ustedes y decirles que sin la concurrencia importante de los aportes de ustedes, la comisión no tuviera la vitalidad que tenemos hoy día.
Muchas gracias por estar con nosotros y declaro cerrada la sesión de hoy día. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes. Asambleísta Jimmy Candel, entonces, y Pedro, ayúdenos en la entrega de las certificaciones.